Buenos días, jóvenes. Hoy día voy a darles la clase en capsulitas de discapacidad intelectual. Yo soy la doctora Muriel Halpern, psiquiatra infantil y del adolescente de la Clínica Psiquiátrica Universitaria. Y lo primero que quiero que podamos ir entendiendo es conceptos centrales respecto de la discapacidad intelectual. Lo más importante es conocer que la definición implica que esto ocurre en menores de 18 años y que todas las otras relaciones que puedan existir después con pérdida de capacidades cognitivas más bien se relacionan con trastornos neurocognitivos, principalmente demencias u otras causas adquiridas, por ejemplo, accidentes, traumatismos, etcétera. Entonces, cuando hablemos de discapacidad intelectual, vamos a hablar sobre aquello que ocurre durante el desarrollo infantil. La mayoría de los chicos son diagnosticados precozmente, menores de 2 años, y lo importante que ustedes sepan es que la principal asociación que existe entre el grado de discapacidad y la dificultad que pueda tener el origen de esta discapacidad es que mientras más severa o más daño, ¿no es cierto?, orgánico cerebral haya, más profundo va a ser el compromiso cognitivo, ¿no? Entonces, vamos más adelante a hablar sobre aquello, ¿ya? La definición de la discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual muy por debajo del promedio y tiene una distribución en curva de Gauss, una curva normal. Afecta la adaptación social, el aprendizaje y también la madurez de la personalidad, en el sentido de que las personas que tienen discapacidad intelectual aparecen siempre, ¿no es cierto?, más inmaduros o infantiles en comparación a las edades y sus referentes que serían sus pares. En Chile, la prevalencia, es decir, qué cantidad de personas podemos encontrar con discapacidad intelectual, se encuentra entre 3 a 4%, con una proporción entre hombres a mujeres de 1,5 a una mujer. Otro de los elementos centrales es que la discapacidad intelectual presenta varias áreas que están deficitarias, ¿verdad? La primera es la que tiene nombre, ¿verdad?, de la categoría, que son los déficits cognitivos, que se asocian, por supuesto, a déficit en el lenguaje, a la psicomotricidad y al desarrollo socioemocional de los niños. Para poder entender la discapacidad intelectual tenemos que pensar en qué vamos a definir como inteligencia y cómo la podemos evaluar la inteligencia. Hay varias maneras de evaluar la inteligencia. Una de ellas es una evaluación clínica, es decir, a través de la apreciación que tú puedas hacer en la medida que observas, ¿verdad?, la comunicación, el lenguaje, el desarrollo psicomotor, los adecuados o inadecuados que pueda estar el paciente frente a una entrevista determinada y los logros, por supuesto, en procesos que tengan que ver con su desarrollo académico, por ejemplo. Pero también la puedes hacer a través de test, que es lo que llamamos la evaluación psicométrica, que miden coeficiente intelectual, distribución normal, como les decía, tiene esta coeficiente intelectual, y otros métodos que son más bien basados en los procesos que eh, existen a nivel mental para poder llegar a ciertos resultados, eh, es decir, de cómo se piensan las cosas. Más bien se utilizan los conceptos piagetianos y se utilizan las llamadas pruebas piagetianas que ustedes tienen que haber conocido en algún momento de su formación. Entonces, volviendo como a los elementos centrales de la discapacidad intelectual, lo importante es que es antes del desarrollo, que se complete el desarrollo neurobiológico, estamos hablando antes de los 18 años, la mayoría se diagnostica precozmente, la prevalencia no es tan baja si uno quisiera, ojalá pudiera ser menor, porque hay ciertas causas que vamos a ver más adelante que pueden contribuir a los niveles de discapacidad que presentes,
y por sobre todo que existen, ¿no es cierto?, formas clínicas, pero también a través de test para medir la inteligencia y también para medir los déficits intelectuales, ¿ya? Entonces, se ha visto que hay tres elementos que están, cuando vamos a hablar de lo que es lo deficitario o de lo que puede presentar más riesgo de problemas, ¿verdad?, de adaptación. Hay tres conceptos que son importantes que tengan. Uno es lo que llamamos la inteligencia limítrofe, que es aquella inteligencia que se da en un rango determinado, que lo vamos a precisar más adelante. La discapacidad intelectual, que se da en los niños menores de, eh, perdón, en rangos menores de 70 puntos, que ya también lo vamos a ver, y el concepto de disarmonía cognitiva. Entonces, a mayor compromiso intelectual, ¿verdad? A mayor déficit intelectual o cognitivo, obviamente que sospechamos un mayor compromiso del sistema nervioso central. Y las causas de estos compromisos van a estar dados principalmente por elementos que son combinados ya entre lo que son disposiciones que pueden ser a veces, obviamente hay enfermedades genéticas que están relacionadas con discapacidad intelectual por trastornos del neurodesarrollo severos, pero también hay condiciones adquiridas, como pueden ser infecciones durante el periodo del embarazo o postnatales, o lesiones traumáticas cerebrales, ¿verdad? O también secundarias a otras posibilidades, como tumores cerebrales. Entonces, en el funcionamiento tanto de la inteligencia regular como la discapacidad, los factores de herencia son importantes, ¿ya? Y ahí otra vez vemos una relación entre herencia y ambiente. Eh, Hay alteraciones en el desarrollo embrionario que por supuesto pueden conllevar a discapacidad intelectual, y en relación con la discapacidad intelectual, en su grado más leve, las causas son más bien relacionadas con el ambiente, por lo tanto potencialmente manejables y por lo tanto evitables. Con estas dos diapositivas que siguen vamos a terminar esta primera cápsula. Entonces, el coeficiente intelectual es la forma de definir, ¿verdad?, a través de los puntajes, la discapacidad intelectual. Y así tenemos entonces que el coeficiente intelectual menor a 70 puntos es lo que vamos a llamar discapacidad intelectual. Si ustedes se fijan acá en la curva de distribución normal, que es una curva de Gauss, el percentil 50, que corresponde al promedio también en este caso, corresponde a un coeficiente intelectual de 100 puntos. Es decir, 100 puntos son un puntaje de CI normal promedio. Y para poder ir clasificando después los niveles de inteligencia, nosotros usamos las desviaciones estándar, que son, ¿se acuerdan?, estas diferencias estadísticas respecto del percentil 50 o, en este caso, de la mediana o el promedio que coinciden. Y tenemos hacia la izquierda dos desviaciones estándar menos, dando un puntaje de 70 puntos. ¿Ya? Dos desviaciones son 15 puntos. Por lo tanto, la discapacidad intelectual se define como el CI menor a 70 puntos. La disarmonía cognitiva que les mencioné antes no es un trastorno, más bien es una descripción que se hace como resultado de test de medición de inteligencia, en la cual vemos que existe una diferencia de 15 puntos en las escalas que miden inteligencia, siendo la principal escala de inteligencia que utilizada en la medición de la misma, las escalas de Wechsler, que tienen distintas escalas según los periodos de edad. Entonces hay para un periodo escolar, para un periodo adulto. Y en el periodo escolar se usa el llamado VISC, que es la Wechsler Intelligence Scale para niños, que ha tenido distintas versiones, y para adultos se llama lo que se llama el VICE, que es la Wechsler Adult Intelligence Scale, que es a partir de los 16 años. ¿Ya? Entonces esos son los tests que nos permiten evaluar coeficiente intelectual. Y estos tests a la vez están compuestos por distintos subtests. ¿Ya? Estos subtests también están incluidos en dos escalas. Una escala que mide
evaluación del funcionamiento más bien del lenguaje o llamada escala verbal, y otra escala que mide el funcionamiento psicomotor o de función ejecutiva, que se llama la escala ejecutiva. ¿Ya? Entonces, lo importante es que haya armonía entre estas dos escalas, pero también dentro de las mismas escalas que contienen subtests. Y es por eso que cuando vemos que existe una diferencia entre las dos escalas, es decir, que tú tienes, por ejemplo, 100 puntos en la escala verbal, pero tienes 85 puntos en la escala ejecutoria motora, ahí es donde se habla de disarmonía cognitiva porque tienes una diferencia de 15 puntos. Y esto representa una vulnerabilidad para el desarrollo de los niños. Es decir, si tú tienes menos habilidad ejecutoria motora, probablemente vas a tener problemas de coordinación motriz, vas a tener problemas en la planificación, vas a tener problemas en el control, ¿verdad? En la ejecución de tareas en general, en la velocidad de las mismas, y eso puede repercutir en el desempeño general, pero también en los procesos de aprendizaje de los niños. Entonces vamos a hacer nuestra primera pausa.